pero los que leen es la promesa. Y tercero, ¿verdad? Aquí fue donde nos hemos quedado. La fuente del mensaje, la promesa del mensaje y los recipientes. Los recipientes del mensaje. Capítulo 1, versículo 4. Y ya entonces empezamos con la segunda parte, ¿verdad? De este capítulo que habla sobre la descripción. La descripción de Jesucristo. ¿Ok? Capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y ya después el tercer punto del capítulo 1 es el mensaje, o más bien la revelación. Pero en lo que vamos en el versículo 4, y note lo que dice el versículo 4, habla de los recipientes del mensaje. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su rostro. Lo que vamos a estudiar este versículo dice, primeramente, nuevamente habla del autor, ¿verdad? Juan. Y ya hemos hablado mucho de esto, que no necesitamos que repetir nada de ello, ¿verdad? A no ser que tenga alguna pregunta concerniente a esto. Juan, el apóstol Juan es el autor de esta carta o esta epístola que se está llevando a cabo. Una revelación que recibe de nuestro Señor Jesucristo. Pero note lo que dice el versículo 4, dice, a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Este es capítulo 4, 4a, 4b. Es interesante, ¿verdad?, que este mensaje se está dirigiendo únicamente a las 7 iglesias, lo cual nos trae la pregunta, ¿por qué únicamente a las 7 iglesias? Y claro, ¿verdad? Vamos a poner un mapa aquí. Recuerde que aquí así está Jerusalén. Ok. Aquí está el río Jordán, Mar Muerto, el mar de Galilea. Aquí está Asia Menor. Ok. Aquí está la isla de Patmos. Todo esto lo pueden ver detrás de su Biblia, ¿verdad? Ahí está acá está Corintios, Atenas, pero aquí está la ciudad de Éfeso. Aquí está la ciudad de Esmirna, o la congregación de Esmirna. Aquí está la ciudad de Pérgamo, o la congregación. Aquí está Tiatira. Aquí está Sardis. Aquí está Filadelfia. Y aquí está Laodicea. Aquí entre medio de esta ciudad está la ciudad de Colosas. Ok, ahí están las 7 iglesias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo que la pregunta es, ¿verdad? Y recuerden que también les he dado de memoria los versículos del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis para que se van aprendiendo estas congregaciones. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 7, del 8 al 11, del 8 al 11, del 12 al 17, del 18 al 29. Esta es la quebradura, ¿verdad? El capítulo 2. Capítulo 3, del 1 al 6, del 7 al 13 y luego del 14 al 22. Solo que eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo cada congregación
una por una y investigar. Pero la pregunta ahorita, ¿verdad?, es ¿por qué? ¿Por qué las 7 iglesias? ¿Por qué a las 7 iglesias? ¿Por qué se le escribe únicamente a las 7 iglesias? Que no había congregaciones acá en Antioquía, y luego las 5 iglesias o congregaciones que se estableció Pablo en Hechos capítulo 13 y 14. Había 5 congregaciones, las iglesias de Galacia, pero también había aquí Jerusalén, había la congregación de Jerusalén, la congregación Cesarea, la congregación de Antioquía. Pero ¿por qué estas 7 iglesias? ¿Mande? La perfección del... Bueno, estas no son... Sí, el 7 es perfección, pero no es un lenguaje figurativo, es simbólico, es un lenguaje figurativo. Bueno, no es un lenguaje figurativo, es un lenguaje literal, perdón, que estamos viendo, pero el 7 sí menciona, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Pero por qué? Mira, la ruta del rey que le dicen, iba por aquí y por acá, ¿verdad? Y por aquí todo, de llegar ¿dónde? Al comercio, acá a Corinto. Entonces, estas congregaciones estaban en el centro de esa ruta y eran congregaciones importantes que de aquí se desparramaba el mensaje. ¿Recuerdan ustedes lo que sucede en Hechos capítulo 19? Porque otra pregunta, ¿verdad?, que necesitamos que hacerle a este texto es, ¿quién o quiénes? ¿Quién o quiénes son los que establecieron estas congregaciones? Porque sabemos que Pablo, ¿verdad?, llega aquí a Éfeso, ¿verdad? En Hechos capítulo que del 18 en adelante miramos que Pablo llega aquí y establece una congregación en Éfeso. E incluso el apóstol Pablo está tan preocupado por esta congregación que en Hechos capítulo 20 llama a los ancianos de esta congregación para darles un último consejo concerniente a lo que habrá de ocurrir en el futuro. Recuerden que el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, tenía el Espíritu Santo y por lo tanto podía profetizar. Como miramos nosotros que hay varias profecías en el Nuevo Testamento, en las epístolas que el apóstol Pablo escribe concerniente al futuro. Una de ellas se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 1, en los postreros tiempos. Está hablando en nuestros tiempos, de nuestra era. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso para darles consejos en ese entonces. Pero ¿qué de Esmirna? ¿Qué de Pénjamo? ¿Qué de Tiatira? De Sardis, de Filadelfia y Laodicea y Colosa? ¿Quién establecieron estas congregaciones? ¿Tuvo el apóstol Pablo parte en el establecimiento de estas congregaciones? Son preguntas importantes que estamos tratando de averiguar la conclusión en por qué Juan se dirige con el mensaje a estas 7 iglesias. Y miramos nosotros, hermanos, que cuando entramos a la pregunta ¿quiénes?, nos vamos a Hechos capítulo 19 y versículo 9 y 10. Noten en Hechos capítulo 19, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Para poder captar el pensamiento de este concepto, necesitaríamos nosotros que ir a la primer parte del capítulo 19. Porque nota lo que dice aquí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después recorre las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Noten que estos ciertos discípulos que el apóstol Pablo se encuentra, no mencionan nombres, no sabemos quiénes son, pero son personas que tenían el deseo de querer prepararse para predicar. ¿Cómo sabemos eso?
porque el contexto nos está enseñando. Ya cuando llega el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyen, o maldicieron el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El apóstol Pablo recoge a estos discípulos y con estos discípulos entra en las sinagogas, predicando y enseñando. Pero los que estaban en las sinagogas no los aceptaron. No recibieron el mensaje que Pablo y los discípulos traen. Entonces Pablo lo que hace, viene a retirar a estos discípulos en una escuela de uno llamado Tirano. Y les enseña por un espacio de ¿qué? De 2 años. Otra vez, no sabemos quiénes son. Pero note lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años que la enseñanza del apóstol Pablo a estos discípulos, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso nos da a entender, ¿verdad?, el fundamento de estas iglesias. El fundamento de estas iglesias. Cuando ya vamos a la casa de Colosenses, porque es la carta que el apóstol Pablo escribe, noten el hermano encargado, Epafras, versículo 7, Colosenses 1:7. El hermano encargado nos da a entender que este posiblemente fue uno de los discípulos que se encontraron o que Pablo se encontró en la región superior de Éfeso. Y luego en el libro de Colosenses, capítulo 4, menciona varios hermanos, una lista de hermanos. Entre ellos, noten de quienes habla. Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, y los versículos ya del 13 en adelante. Dice, porque le doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, Demas, y luego dice Ninfas y la iglesia que está en su casa. Saluda a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Sería la misma iglesia de Laodicea, acaba de mencionar Laodicea. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer también se leía en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea se lea también a vosotros. Pero noten, está aquí Arquipo, menciona el apóstol Pablo. Y Colosenses, empieza el capítulo del 11 en adelante, hermano, del 11 hasta el 18. 4. Pero mi punto es de hacerles saber, ¿verdad?, de todos estos hermanos que Pablo menciona. Menciona a Epafras, menciona a Justo, menciona a Demas, menciona a Arquipo, etc. ¿Serían estos hermanos los hermanos que empezaron estas congregaciones? No lo sé, pero la cosa es de que ahí lo menciona el apóstol Pablo en Colosenses. Y la carta que fue enviada a Colosenses, que se leían también a las demás congregaciones. Por lo que estamos contestando, ¿quiénes? ¿Quiénes empezaron estas congregaciones? Pues ahí está, y podemos poner aquí también Colosenses, capítulo 4, del 13 al 18. ¿Ok? Pero no es con certeza. Simplemente nos estamos acercando, ¿verdad?, en quiénes. Ya contestamos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se le escribe las 7 iglesias? Porque las 7 iglesias eran puntos centrales del camino del rey que le nombran, que iba por toda esta región, y de aquí de regreso para acá, y de aquí para allá. Jerusalén siendo el último punto, ¿ok? Solo que ahí van para acá y luego regresan. Muy probablemente podían ser porque dice que les enseñó por espacio de 2 años.
Sí. a esos discípulos, solo que si eran ellos ya tenían bastante enseñanza. Por eso digo, cuando vamos a Hechos capítulo 19, versículo del 9 al 10, noten las preguntas que no tenemos contestaciones de la Biblia, pero sabemos que ocurrió porque se llevó el hecho. Número uno, ¿verdad? Sabemos quién fue el instructor, fue Pablo. Últimamente sabemos que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero segundo, ¿qué tipo de currículum se usó para enseñar a estos hermanos? No sabemos, pero sabemos que fue todo el consejo de Dios, por lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 7. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que fueron enviados a esta área para predicar. Recuerden que el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que él no quería hacer el trabajo solo, sino que tenía hermanos quienes él miraba que eran útiles para la obra del Señor y los entrenaba, tal como vio a Tito y a Timoteo y a otros hermanos, los entrenó. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, os envío a Tito y él os hará saber las cosas que yo enseño en las iglesias. Tito miró lo que Pablo enseñaba, oyó lo que Pablo enseñaba y por lo tanto ahora era responsabilidad de él de enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, miramos nosotros, ¿verdad? Que ahí dice, enseña a hombres fieles, a hombres idóneos para que ellos también enseñen. Solo que todo esto, ¿verdad? Cae bajo estas preguntas. El por qué y quiénes. Otra razón en por qué miramos nosotros que se escribe a estas iglesias, porque estas iglesias, hermanos, cuando ya vamos a estudiarlas en el capítulo 2, en el capítulo 3, vienen a tipificar una congregación de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo cae dentro de uno de estos 7 tipos de muestra que se está hablando aquí en las 7 iglesias. Hay congregaciones que son como la congregación de Éfeso. Son bien celosos, trabajan arduamente, pero han perdido ¿qué? Su primer amor. Su primer amor. O sea que perdiendo el amor de Cristo en nosotros hacia las personas, no importa qué tanto trabajo hagamos, ¿verdad? No se va a demostrar nada de avance por causa de que eso está impidiendo de que venga a crecer no solamente numéricamente, pero espiritualmente también. Y así se va en cada congregación del tipo de cosas que nuestro Señor Jesucristo les llama la atención. ¿Algo más concerniente a las 7 iglesias? Ok. Y note lo que dice el versículo 4, sigue diciendo, estamos hablando sobre los recipientes, ¿verdad? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué vemos aquí? Vemos el mensaje, ¿verdad? Pero vemos aquí a la Trinidad, ¿verdad? ¿A quién vemos? A Jesucristo. ¿Quién es el que era, el que es y el que habrá de venir? Este texto aquí, ¿verdad? Los testigos de Jehová lo citan en que es Jehová. Jehová nunca ha prometido, usted puede leer el Antiguo Testamento, nunca ha prometido que Él habrá de regresar. ¿O existe un versículo que diga que Jehová habrá de regresar? Ellos lo aplican, ¿verdad? En referencia, bueno, no está hablando de Jesucristo, está hablando de Jehová. Pero ¿dónde existe un texto donde diga que Jehová va a regresar? Todos apuntan, ¿verdad?, a la segunda venida de ¿quién? De Jesucristo. Y luego habla de los 7 espíritus. Ahora sí, ¿verdad? Lo que está diciendo Aurora. 7 espíritus. ¿A qué se refieren los 7 espíritus?
se refiere al Espíritu Santo, hermanos. Recuerde que 7 es un número ¿qué? Completo, un número perfecto. Es la perfección y está hablando del Espíritu Santo. Sobre lo que está hablando de Jesucristo, recuerden que estamos viendo la Trinidad. La Trinidad es detrás de todo esto. Y es interesante, hermanos, porque yo he traído este punto hace tiempo atrás en diferentes cosas. La Trinidad se viene a demostrar en el establecimiento de ¿qué? De la iglesia. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. ¿Que no es así? La Trinidad. La prenoración por Dios o el Padre del Antiguo Testamento lo viene pregonando la iglesia. Jesucristo del 7 al 12, en donde dice que Jesucristo hizo posible la formación de la iglesia al morir y derramar su sangre. Y luego del 13 al 14 es la garantía, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Sobre que ahí está la Trinidad de la iglesia. Y claro que si acaso vamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, ahí también nos habla en cómo usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo Jesús. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? Son los cristianos. Elegidos según la presencia de Dios Padre, noten, en santificación ¿de quién? Del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Ahí está la Trinidad nuevamente. Pero enseño este versículo para que nosotros entendamos de que la Trinidad es la que tiene parte en añadirnos a la iglesia, al cuerpo de los redimidos. Hechos capítulo 2 y versículo 47. ¿Ok? La deidad tuvo parte también en nuestra creación. ¿Que no es así? En nuestra creación. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿quién nos crió? ¿Quién nos dio el aliento de vida? La deidad. Hay textos en el Antiguo Testamento que dice que el Espíritu Santo es el que crió al ser humano. Hay textos en el Antiguo Testamento que dice que el Padre es el que crió al ser humano. Jesucristo dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, que Jesucristo es el creador del ser humano. La deidad, otra vez, la Trinidad. Solo que entonces tiene parte en toda la deidad, hermanos. Y esto es lo que separa a la iglesia de Cristo de las denominaciones. Las denominaciones no tienen nada. O sea, la deidad no tiene nada que ha demostrado a las denominaciones. Nada. Únicamente a la iglesia de Cristo es en donde la deidad se ve en su principio y en el trabajo que lleva a cabo. Porque vuelvo a repetir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando una persona es bautizada, ya el Espíritu Santo, noten, el Padre hace el llamamiento, el Hijo quita los pecados del ser humano, y el Espíritu Santo es el que viene a trasladar de las tinieblas al reino admirable, al reino de Dios. Viene a trasladar. Y el Espíritu Santo es el que continúa manteniéndonos santificados, santos delante de Dios, para que podamos continuar siendo parte de la iglesia. Porque tinieblas no puede heredar y no puede estar en el reino de Dios. Solo que esto es importante. Cuando leemos el versículo 4, ¿verdad?, concerniente a esto, miramos la Trinidad. ¿Quién es el que era, el que ha de venir, el que era, el que es, ¿verdad?, y el que va a venir? Jesucristo. Los 7 espíritus, el Espíritu Santo. ¿Delante del trono de quién? Del Padre. Y esto es la Trinidad. Y los 3 son eternos, hermanos. Los 3 son eternos. Miren, un texto en donde dice que los 3 son eternos es Romanos capítulo 16 y versículo 26.
Romanos capítulo 16, note lo que dice. Romanos capítulo 16 y versículo 26. Considere pues lo que dice. Pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. Esa es la frase que andaba buscando. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El Dios eterno. La palabra Dios aquí, hermanos, es la palabra Dios, es la palabra Theos. Esta palabra se refiere únicamente a la divinidad o a la deidad o a la Trinidad. Se refiere a los tres. Y los tres dice que son ¿qué? Eternos. Dios son eternos. Y está hablando de los tres. Okay. Esta palabra significa, esta palabra es traducida del hebreo, que es la palabra Elohim o Elohim. Okay. Que viene del Antiguo Testamento, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces se refiere más de uno. La palabra Elohim es la palabra Theos, la palabra griega, la palabra hebrea, pero se refiere a Dios. Y si acaso queremos textos de individuos, ¿verdad? Pues está aquí Isaías, que capítulo 9, versículo 6. Está aquí Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y del Padre, pues aquí está este texto que acabamos de leer, en Romanos, capítulo 16 y versículo 26. Y también aquí dice Padre eterno. Se usa la palabra Padre. ¿Ok? Por lo que entonces miramos nosotros que allí hay solamente algunos versículos que podemos ver nosotros, ¿verdad? Sobre la unidad de la Trinidad y lo que la Biblia nos enseña concerniente a eso. Y claro que la palabra Trinidad no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero, por ejemplo, en Mateo capítulo 3 y versículo del 13 al 17, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado. Descendió el Espíritu Santo como una paloma y oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí están los tres. Tres. Se puede también ver en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13 y versículo 14. ¿Ok? Se puede ver también en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por lo tanto, ir a todas las naciones bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que lo hace interesante es en el nombre singular, no en los nombres, en el nombre singular, y luego habla de una pluralidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dando a entender que estos tres son uno. Y esto lo confirma la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Solo que en el versículo 4 tenemos los recipientes del mensaje, habla de Juan el autor, habla que se le va a dar a las 7 iglesias, ya hablamos un poquito de las 7 iglesias, vamos a estudiar más a fondo de ellas más adelante, pero noten el mensaje viene de la Trinidad, viene de Dios, viene de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Pregunta o comentario, hermanos. Hermano Epi. Sí. El Espíritu de Dios es perfecto, hermano, porque en Dios no se encuentra ningún tipo de engaño, ningún tipo de tinieblas. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5 habla de eso. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces la próxima semana, y recuerden que nos estamos yendo bien despacitos, hermanos, porque quiero que le saquemos todo el juguito, ¿verdad?, los textos. La próxima semana vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 8.
Y quiero que lo lean bien porque ahí habla una descripción de Jesucristo. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Rápidamente todo lo que está escrito ahí. Y es bastante. Pero lo vamos a ver rápidamente, un buen concepto para que entendamos que es Jesucristo, el cual es Dios. Y luego ya del 9 en adelante, al 20, ya habla de la revelación. Y ya terminamos con el capítulo 1 y ya vamos a las 7 iglesias. ¿Ok? Lean los capítulos 1 y 2. Léanlos hasta que se lo vengan a memorizar, hermanos. Capítulo 1, 2 y 3. Y ya que los tengan bien en su mente, bien divididos, ¿verdad? En sus párrafos y de lo que enseña. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Vamos a prepararnos para la segunda hora de este domingo.